conectarlo con Miguel Ángel Rodríguez Macay, ex ministro de Relaciones Exteriores. Miguel Ángel, ¿qué tal? Bienvenido. Raúl, muy buenos días, ya tardes. Muchas Tarde, gracias sí. por la invitación, ¿ah? A usted por aceptarla. ¿Habría como ministro de Relaciones Exteriores planteado la estrategia de defensa internacional que está planteando el gobierno? ¿Habría apoyado esta estrategia de convocar a la Carta Democrática y luego, digamos, reunirse con la misión de observadores especial de la OEA como lo está haciendo el gobierno? Bueno, fíjate, Raúl, a mí me fue planteado por el presidente esa posibilidad, yo dije que sí, pero era otro escenario, eran otras circunstancias. Ujú. Te acordarás cuando había la intención manifiesta de cambiar el número de votos para vacar al presidente, de 87, que dice la Constitución, atropellarla, bajarlo a 78, 79, era una evidente circunstancia que sí ponía en riesgo la gobernabilidad. Ajá. Bueno, ese escenario, Pero no aunque han llegó a pasado activarse, ¿no? No llegó a as- hacerse. ¿Por así qué no es. llegó a hacerse? Bueno, es que eso no prosperó, como comprenderás, Ya. no prosperó. Y entonces yo era de los que tenía la vocación de presidente, esperemos, se nos viene la reunión de la ONU y luego la reunión de la Asamblea General de la OEA, como sabes, en octubre. Y Ujú. entonces no pasó nada, pero hoy son otras circunstancias. Yo no veo, Raúl, ningún elemento de juicio racional como para sostener que está en riesgo la gobernabilidad en el Perú. Tenemos que ser claros, sensatos. Mira, la comisión ha llegado, lo que más allá de que todo el mundo va a su hotel, etcétera, hay comunicación, hay vasos comunicantes, la gente se alista, va y dice un pliego de reclamos como si fuera una comisión que va a resolver los problemas del país, pero y entonces hay un ejercicio enteramente democrático. Entonces Ujú. yo no veo, por ejemplo, esta pretensión de que haya aportas un golpe de Estado en el Perú, pues tenemos que ser claros. Entonces, bajo esos elementos de juicio, sí veo que vivimos una polarización, estamos con un fuego cruzado permanente y nos ha llevado a esta situación. La OEA ya está aquí en Perú y entonces en 2 días no creo que se pueda alcanzar una visión comprensiva y cabal de todo, ¿no es verdad? Y Ujú. van a emitir un informe, Raúl. ¿Y qué era ese informe? Pues que el Perú sí tiene sus problemas internos, pero de allí a que vamos a perder la gobernabilidad, está en riesgo y luego se produzca una ruptura. eh, Mira, hay años luz a mi Ajá. juicio. Si no, entonces, pues todos los procesos políticos en América Latina que tienen problemas internos, vamos a tener que recurrir a la Carta Democrática Interamericana. Ese no fue el sentido, Raúl, por el cual fue creada la Carta Democrática, que como sabes, no es un tratado, es una carta política. Sus miembros, los del grupo de alto nivel, tienen una naturaleza política y por tanto no siendo jurídico, no hay ningún acto vinculante ni niveles de responsabilidad que puedan devenir de Ujú. esta visita que están haciendo al Perú. Ahora, por lo que dice entonces, me queda claro que usted considera que es un error y puede ser un boomerang esa estrategia internacional que está siguiendo el gobierno. Se le puede volver en contra al propio gobierno. Yo siempre pensé que fue un error. Dije que al presidente lo indujeron al error. Es más, si tú miras la carta, es una carta muy mal hecha, porque invoca el artículo 18. ¿Qué tiene que hacer el artículo 18 cuando el artículo 18 no se invoca, sino más bien surge de las entrañas del Consejo Permanente o de la Secretaría General de la OEA? Claro, vienen con aquiescencia del Perú, pero ¿qué tiene que invocarse en una carta un artículo que no corresponde al gobierno del Estado que lo requiere, que era Ujú. únicamente el artículo 17? O sea, desde el origen estaba todo mal planteado. Ujú. Oye, pero bueno, ya llegaron, están acá, y creo que todo esto, fíjate, Raúl, al final nos impacta a los peruanos en nuestra imagen internacional. Es una vergüenza que nos miren y digan que los peruanos no podemos resolver nuestros problemas con nuestros propios medios. Ujú. No hemos convocado el acuerdo nacional que tanto decía. Tenemos un acuerdo nacional legitimado, omnicomprensivo de nuestra vida nacional.
Bueno, pues ese era el espacio para poder alcanzar una ratio de tranquilidad y acabar con gobiernos de jefes de Estado renunciantes, renunciados, vacados, gobiernos de transición, todo lo que hemos tenido en los últimos 5 años que ha deteriorado nuestra vida democrática de los últimos 30 años. Ahora, es claro que el gobierno del presidente Castillo no ha querido dialogar con los distintos actores sociales de la opinión pública y políticos, no ha empleado el acuerdo nacional, no cogió, digamos, el cabo que le entregó, digamos, el arzobispo Barreto, que se reunió con él para que ayudara también a algún tipo de diálogo. Por cierto, estuvo con el presidente del acuerdo nacional cuando se reunió con el presidente, el señor Max Hernández. Hernández, exactamente. Bueno, y yo pensaría, por lo que nos está diciendo, que esa actitud también es inducida al error. Es decir, que hay una coherencia entre la falta del gobierno de diálogo y esta estrategia internacional que pretende que alguien, que un agente externo, resuelva esas carencias, resuelva la crisis interna. ¿Quiénes llevan al presidente a cometer estos errores? Bueno, yo coincido contigo plenamente. O sea, si hay algo que está pasando es que desde el propio espacio gubernamental han taponeado la posibilidad de los vasos comunicantes del diálogo. Y ahí mira al presidente del Consejo de Ministros, ¿no? Es decir, que no crea esas condiciones. Sigue polarizando el país con adjetivos, calificativos, etcétera. Bueno, alguien tendrá que decir al presidente que ya no está sumando, en verdad nunca sumó, pero esas restas están repercutiendo en el propio presidente de la República y lo impactan. Lo mismo pasa con el canciller. Mira, en este escenario, en esta vorágine en el marco de la OEA, el presidente ya no viaja a la reunión que tenía previsto para recibir la presidencia pro tempore en México. Bueno, ahí tienes un canciller desgastado, porque es un canciller interpelado que tiene a puertas la posibilidad de una censura y todo eso también juega en contra. Entonces el presidente, a mi juicio, debería hacer una evaluación sustantiva de las fichas. Cuando el ajedrez tienes fichas y estas fichas sabes que pueden morir, las cambias. Pues. Hay que hacer eso. Y entonces, claro, hay una suerte de error reiterativo que no permite las luces que quisiéramos ver y al final quienes pagan los platos rotos pues somos todos los peruanos porque no hay agenda nacional, no hay agenda internacional. Bueno, la política exterior, tengo que decirlo con objetividad, no hay política exterior del Perú. Intentamos hacerla, Raúl, pero no se ha querido ese nivel de impulso y entonces ahí están las consecuencias. Y lo que más pena me da es que todavía estamos en el inicio del segundo año y eso en verdad debilita nuestra vida nacional e internacional. Ahora, es verdad, por supuesto, que el gobierno ha cometido errores, pero también es verdad que la decisión del presidente López Obrador de no realizar la cumbre de la Alianza del Pacífico porque no le puede transferir la presidencia pro tempore al presidente Castillo, tiene que ver con la negativa del Congreso a que el presidente viaje. Es decir, también hay obstruccionismo de parte del Congreso que obstaculiza las relaciones internacionales de nuestro país. El presidente guía la política internacional del país. Mira, Raúl, yo tengo la vocación de que el presidente siempre debe salir, siempre debe participar en la vida internacional. Acuérdate, cuando yo juramento, habían pasado 2 días que el presidente le habían denegado la salida al traspaso de gobierno en Colombia y tuve que viajar con la vicepresidenta de la República. O sea, siempre he creído que el presidente debe salir. Cuando el presidente no está en la vida internacional, resta. Y la resta, en verdad que es bastante. Y entonces, esa es la vocación. Pero comprenderás que hay una actitud, sí, también citadinamente recalcitrante en algunos sectores de la oposición que no están entendiendo. Cuando yo escucho, por ejemplo, hablar, vamos a construir una vacancia, por el amor de Dios, las vacancias nunca se construyen, porque por eso son vacancias, porque surgen de manera en el momento. No son la consecuencia de un acto deliberativo, sino más bien espontáneas, y acaban con defenestran a quien tiene el manejo de poder.
Entonces, construir una vacancia, por ejemplo, insisto, es más bien un acto deliberado, es como una suerte de estrategia que no se condice. Todo esto es muy malo, pues, para el Perú, porque mira tú, es tan descabellado sostener que hay un golpe de Estado a portas, como también es descabellado seguir sosteniendo de manera recalcitrante que el presidente debe ser acusado y condenado, etcétera, por traición a la patria, por lo que dijo en una entrevista televisiva en el mes de febrero. De manera Sí. que esas polarizaciones nos hacen daño. Pero esas polarizaciones son justamente a las que se está sometiendo a la OEA, es decir, la OEA está en las reuniones que está sosteniendo, tanto con el gobierno, como con el Congreso y con los demás actores políticos y jurisdiccionales, tomando nota justamente de esta profundidad de contradicciones, es decir, un gobierno que dice que hay un golpe de Estado en marcha, pero tiene un presidente del Consejo de Ministros que alaba a Hitler, pero tiene un presidente del Consejo de Ministros que permanentemente plantea cuestiones de confianza con el evidente propósito de cerrar el Congreso, que rompe todos los diálogos, los puentes del diálogo, y por otra parte está el Congreso diciendo que no tiene en marcha ningún golpe de Estado, pero impide que el presidente viaje y le lanza una acusación constitucional por traición a la patria por unas declaraciones desafortunadas en una entrevista. Yo no envidio, y eso se lo decía a Gino Costa, el papel que tienen los comisionados de la OEA, porque realmente es lidiar con un manicomio. Sí, ya que hablas del grupo de alto nivel, primero son gente experimentada, son cancilleres, por favor, de los países amigos, conocen su trabajo, pero ellos, por más buena fe que tengan, no van a resolver nada. Ni siquiera van a poder entrar en la interacción, van a escuchar. Raúl, son 2 días, hoy se agota, hoy acaba todo. O sea, no hay posibilidad de que haya una suerte de ida y vuelta y puedan completar una visión más cabal de lo que está pasando en el país. Por eso digo, la comisión ha venido en un tiempo muy corto y hace lo que puede, y sí, apelamos y confiamos en que serán muy objetivos a la hora de emitir ese informe que será elevado al Consejo Permanente. Y el Consejo Permanente nos dirá, pues Raúl, ahora siéntense ustedes en una mesa a realmente a mirarse las caras y conversar, lo que yo llamo el acuerdo nacional, porque esa va a ser la receta. Yo no veo otra posibilidad. Aquí no hay ningún acto extremis que nos lleve, por ejemplo, a una circunstancia de suspensión del Perú de la OEA. No hay ningún elemento. Por favor, uno viene al Perú, mira, ausculta y la vida continúa más allá de una polarización política. Mira, la paradoja de la vida, hace 30 años nuestras crisis eran económicas, sobre todo, y hoy día son políticas. Por eso es que jalón de orejas a la clase política estamental del Perú de los últimos años, que no termina de comprender la verdadera agenda de la nación. Y hablo del gobierno y de la oposición. Los dos tienen responsabilidad en esto que llamamos destino del Estado-Nación. Usted nos dijo hace un momento que cuando fue canciller intentó construir una política exterior para nuestro país. ¿Qué se lo impidió? ¿El núcleo duro del gobierno del que hemos hablado, el Congreso o la propia Cancillería? No, yo creo que sí fue de las entrañas, ni siquiera de las entrañas de la Cancillería, sino de estas visiones de quienes creen que son dueños de Torre Tagle. Y bueno, ya pasó, yo ya no quisiera seguir hablando de ellos porque esto va a parecer como si fueran alguien que está detrás, casi con un llanto que no hay. No, simplemente decirte que cuando uno quiere hacer cambios, entonces inmediatamente le ponen la puntería. Y tú Pero viste que... entonces usted siente que hubo una conspiración contra esos cambios desde Pero Cancillería. eran muy pocos y además embajadores que ya estaban en el retiro y que fueron llamados para tener una participación y que no corresponden al verdadero espíritu de la Cancillería en su visión innovadora. Mira, yo vengo de una escuela con grandes diplomáticos de los que aprendí.
Yo no soy diplomático de carrera, yo soy un internacionalista que me forjé y me hice en el Ministerio de Relaciones Exteriores y tuve la suerte de conocer, de alternar, de recibir los insumos, un total aprendizaje de hombres como Javier Pérez de Cuellar, el embajador que fue para mí como un padre, Gonzalo Fernández Puyó, Juan Miguel Fácula, Alfonso Arias Xerey Peset, en fin, una serie de grandes hombres de Torre Tagle, que uno mira esa escuela y esa es la escuela que pensaba siempre en el vanguardismo de nuestra diplomacia, Ujú. pensando en el interés nacional que se ha perdido. Tenemos que decirlo. Hoy día son los intereses de los puestos, de los cargos, de las coyunturas. Por eso es que no hay política exterior, pues porque si hubiera política exterior, hace buen rato el Perú, sin que tenga que ser potencia mundial, estaría dando la hora. Ha pasado la pandemia y no tuvimos protagonismo. Está la guerra de Rusia con Ucrania y no tenemos protagonismo en las Naciones Unidas.